Proponemos conversar de un tema del que no se suele hablar. Es un tema difícil, pero hay que hablarlo. Hoy es el Día Nacional de Prevención del Suicidio. El Ministerio de Salud Pública hizo un evento hoy al mediodía con algunos datos. Los suicidios en Uruguay bajaron levemente el año pasado respecto a 2024, mientras que los intentos de autoeliminación subieron respecto al mismo periodo, de acuerdo, como les digo, a los datos que aportó el Ministerio de Salud Pública. Va a ser un gusto esta tarde en Palabras Cruzadas recibir a María José de Agosto, es psicóloga de la organización no gubernamental Último Recurso, y a Luciana Carrasco, es socióloga, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida y del Programa de Salud Mental del Hospital de Clínicas. Bienvenidas a ambas, Luciana, María José, un gusto tenerlas por acá. Muchas gracias por el espacio. Gracias. María José, estuviste hoy en la presentación, el Ministerio, yo hice un titular simplemente, pero bueno, volcó muchos datos muy valiosos, como por ejemplo señalar que en Uruguay 668 personas se quitaron la vida en 2025 y hubo 436 intentos más que en 2024. Una primera reflexión sobre este día y sobre los datos aportados por el Ministerio. Bueno, nosotros en realidad desde la ONG celebramos este día porque Último Recurso fue una promotora de la ley del Día Nacional de Prevención para el Suicidio. De contar también que Uruguay es uno de los únicos países que tiene un día nacional, lo que es importante porque en el mundo se celebra el 10 de septiembre, que es el Día Mundial, pero nosotros tenemos 2 instancias por lo menos para poner el tema en agenda. Eso por un lado, y por otro lado, las cifras bajaron un poco de los suicidios. Tenemos que ver bien a qué se deben estas bajas, pero aumentaron los intentos de suicidio. Entonces es como que estamos en un lugar que capaz que llegamos a asistencia de más personas que no llegaron a morir, o no sabemos cuál es, pero bueno, también decir en lo positivo que la cifra esta, aunque sea un poquito bajó, que veníamos de años de que solamente las cifras subían. Uh-huh. Luciana, una primera reflexión también. Ustedes trabajás en un grupo, también en el programa de salud mental del Hospital de Clínicas. Una primera reflexión. Bueno, lo mismo que decía María José, o sea, las cifras vemos que hay como una pequeña reducción. Bueno, las tasas hay que ver qué pasó con eso, porque vemos un descenso, pero a la vez entendemos que como hubo un censo, bueno, las tasas pueden estar más o menos mejor medidas diferentes, mejor dicho. Pero bueno, este descenso de casos creo que es importante destacarlo porque son alrededor de 100 personas menos que no se suicidaron este año. Uh-huh. Y respecto a las razones, porque hay sobre el suicidio, obviamente que son temas que cuesta mucho hablar, que están muy invisibilizados, pero donde también hay muchos mitos en torno a lo que sucede con las personas que se suicidan. Realmente no es algo que se hable mucho en la sociedad, aunque es un problema enorme y es un problema estructural en la sociedad uruguaya. Además, en los documentos que ustedes mismas manejan señalan, tampoco es un tema nuevo. No es un tema de 2024, 2025, es un tema que nos atraviesa como sociedad. Y de pronto empezar a hablar un poco de cuáles son los modelos que explican esto que nos pasa. María José, no sé si quieres empezar. Bueno, otro dato que trajo el Ministerio hoy es que los hombres se suicidan mucho más que las mujeres, que no es una novedad. Entonces, vamos a empezar. Ser hombre es un factor de riesgo para el suicidio. Los hombres hablan menos, piden menos ayuda, utilizan métodos más violentos. Ahí tenemos uno. Después en los mitos me parece que el que tenemos tenemos 2 mitos súper arraigados que me parece que vamos a aprovechar esta oportunidad para intentar sacarlos, que es que el que se quiere matar no lo dice, ¿no? Entonces, dijo que se va a matar, entonces no lo va a hacer. El que dice que se va a matar está anunciando, no está llamando la atención. O sea, es un llamado de atención para que alguien lo atienda y lo ayude. Eso me parece que es uno de los mitos más arraigados. Y el segundo es que hablar de suicidio va a hacer que las personas se suiciden. No estaríamos acá. Efecto contagio. No estaríamos acá si el efecto contagio existiera, y quiero agradecerles de vuelta por traer el tema a la mesa, porque es un tema súper difícil. Está bueno que lo aclares, porque durante mucho tiempo es como que se quiso instalar de que si se hablaba de este asunto era un problema.
¿no? Porque, bueno, quizás había gente que se podía sentir influenciada. Bueno, está bueno aclarar que eso no es así y que todo lo contrario, que está bueno poder hablar de esto, ¿no? Claro, porque cuanto más hablemos, más vamos a poder saber del tema y ayudar a otros. Si yo no tengo ni idea cuáles son las señales, no voy a poder ayudarte nunca. En cambio, nosotros intentamos siempre como que intentar explicar esto, las señales, los mitos, así cualquiera puede ser la primera ayuda en esto de la prevención. Si ustedes... ¿es un fenómeno individual? ¿Es un fenómeno colectivo? No, de hecho te digo ya que no es individual. Es un fenómeno multicausal y creemos que es estructural en la sociedad, por eso mismo no es individual. Esto de las razones, en realidad no te podemos decir una lista de razones por las que la gente se suicida, sí podemos desestigmatizar, como está haciendo María José. Y también, si querés, te tiro 2 mitos más que tenemos en la publicación que sacamos ahora el 14, que, por ejemplo, en los datos se refleja el primer mito que voy a decir, que es que solo se suicidan los jóvenes adultos, lo cual no es verdad, porque vemos también en los datos que hay un pico en las edades avanzadas. Creo que los datos que mostraron hoy decía de 85-89 o de 80-85. Hay un elevamiento súper grande y creemos que no se le da la importancia que se le tendría que dar a este grupo de edad, porque entendemos que las personas en la vejez ya transitaron su etapa laboral, quizás están en un periodo más solitario de su vida y no se le hace el énfasis que se le tendría que hacer, como quizás sí le hacemos a las adolescencias, que no estoy diciendo que no hay que hacerlo, sino que debería hacerse en cada una de las edades de la gente, ¿no? Pero ¿entendés que en esa franja grande, digamos, no se le presta la atención que deberíamos prestarle? Y, o sea, personalmente creo que no, y creo que desde el grupo hacemos pila de hincapié en eso en nuestras publicaciones, y es esto de que a las vejeces, por ejemplo, hicimos unos grupos de discusión y la gente decía que, bueno, el suicidio en la vejez se lo toma como más normal porque ya la gente tiene historia, ¿no? Ya cumplió el rol que tenía que cumplir en la sociedad, y una persona joven tiene un montón de cosas por vivir. Es como si lo valoraran un poquito más, esa vida. Y después, otro mito es que sucede más en el invierno, que en realidad no tenemos datos que comprueban eso, y si hablamos de picos, quizás hay picos en Navidad, por ejemplo, porque el lineamiento que podemos hacer es que la gente se siente un poco sola en esas fechas. O sea, está bueno eso que decís, lo del frío, lo del tiempo, lo del invierno. Me quedé pensando en el tema de las edades, ¿no? Y las franjas de los adultos mayores, sobre todo en un país, estamos con una expectativa de vida mayor, en un país también con muchas personas grandes, pocos niños, pocos nacimientos, por lo tanto eso tendría que ser un tema para prestarle atención, digamos, en estos tiempos, ¿no? Sí, total. Hay una cosa que también uno se pregunta, y es si esas personas que te empiezan a mencionar que tienen malestar, que se sienten mal, que están con sufrimiento, que están con dolor, lo que vos recién decías como mito, que dicen me voy a suicidar, lejos de no preocuparte, porque si te lo dice no lo va a hacer, es más bien todo lo que hay que hacer para acompañar a esa persona. Siempre, ¿no? La persona te está avisando que se va a suicidar. Tantas veces escuchamos, ay, se lo pasa diciendo y no lo hace. O el que realmente se quiere suicidar no te lo va a decir. Esto lo escuchamos todo el momento. No hay un realmente, por favor, ¿no? La persona que se trata de matar está tratando de morir. En realidad no quiere morir, quiere dejar de vivir así y matar un dolor o un sufrimiento. Y eso también es algo importante, ¿no? De decir, la persona no se quiere morir, pero en este momento no encontró otra salida. Tenemos que ayudarlo a encontrar otra salida. ¿Y cómo tratan los medios de comunicación este tema? Nosotros en nuestra última publicación, descubrimos que hay como 2 enfoques, el enfoque policial sensacionalista y el enfoque preventivo, porque hicimos un seguimiento de prensa de 6 meses el año pasado, y en realidad es menor la cantidad de enfoque policial, pero igual nuestro eje es como erradicar esto del enfoque sensacionalista, porque en realidad lo que queremos hablando del suicidio es prevenir. Los ejes que nosotros tenemos es la prevención, la intervención y la posvención, y creemos que desde la comunicación se puede hacer.
Ujú. Ahora, esto que hablábamos, ¿no? De las señales, si de la persona dice o no que tiene intenciones de matarse, la que no. Esto del acompañamiento, ¿a qué cosas deberíamos estar como alerta, digamos, todos, ¿no? Tratar de descifrar si una persona puede estar o no pasando por una situación compleja, independientemente de si lo expresa o no. Genial. A los cambios en los hábitos. Por ejemplo, en el trabajo, dejar de asistir. En los estudios, dejar de asistir. Empezar a comer mucho o dejar de comer. Dormir mucho o dejar de dormir. En los adultos mayores, que justo estábamos hablando, empezar a despojarse de cosas que son muy significativas para ellos. Más allá del valor económico, algo que vos decís, esto nunca me lo hubiese regalado, ¿no? Entonces, estar atentos a todos estos cambios. Ujú. Un oyente dice, quizás no haya señales y por eso llegan a concretarlo. ¿Eso también puede ocurrir? Sí, hemos hablado con familiares y sí, nos suelen decir esto de no pude llegar, no lo vi, y que sí, hay que ver los factores de riesgo, pero hay veces que no los encontramos y que no los podemos ver. Y Ujú. sí. ¿Y tener armas en poder de las personas, ustedes cómo lo ven? ¿Como un riesgo? Y yo creo que sí. Es uno de los métodos con los que los varones particularmente se suicidan más. Entonces sí podría ser un factor de riesgo. Ujú. ¿Y cuánto pesa, por ejemplo, lo cultural, la idiosincrasia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de que el Uruguay o los uruguayos somos grises, como que somos aburridos, que somos quietos, que somos tranquilos? Todo ese tipo de frases hechas o de títulos que a veces nos rodea, ¿pesa en todo esto que estamos hablando? No lo hemos medido, pero yo creo que sí, lo cultural siempre va a pesar en un fenómeno así de estructural como el suicidio, sí, yo creo que sí. Ujú. Y respecto a cómo está nuestro continente, ¿se sabe cómo estamos en relación con el continente, por ejemplo? Yo tengo una buena noticia. Bueno, bien, Bueno. bien. En Uruguay no hay subregistro de muerte por suicidio. Entonces, todas las muertes por suicidio son registradas. Eso hace que nosotros tengamos una tasa, ahora bajó un poquito a un 19. Nosotros hicimos una investigación comparando algunos países de Latinoamérica y encontramos que Perú tiene una tasa de un 4. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hace Perú? Ujú. Vamos por él Ujú. y Perú subregistra. Así como muchos otros países, una de las explicaciones es que no hay suficientes médicos forenses. En Uruguay siempre va un médico forense. Entonces, si bien no quita que más de 2 personas se suicidan por día, que es muchísimo, todos los suicidios son registrados. Entonces, cuando nos comparamos con la región, vemos que estamos súper mal, pero tenemos todos los suicidios registrados. Ujú, que eso es una diferencia significativa. ¿Y hay como realidades distintas a lo largo y ancho del país de lo que pasa en Montevideo, de lo que pasa en el interior, o en realidad es muy similar? De nuevo, la publicación que hicimos el 14, hicimos este paneo de la situación del país y en realidad vemos unas leves diferencias en las percepciones de la gente sobre el suicidio, pero es bastante homogéneo todo. Lo sí. que le pasa a un joven en Artigas es similar a lo que le puede pasar a un joven en Sí. Montevideo. Sí, Desde los este tramos de punto edad, vista. sí, exactamente. Territorialmente no vemos muchas diferencias. Se ven sí algún pico por ejemplo, en el suroeste se veía algo, ahora no les puedo decir bien en cuál, pero sí, territorialmente no hay demasiadas diferencias. Esto que hablábamos recién, ¿no? En el inicio, de lo importante que es poder conversar de estas situaciones en los medios de comunicación, pero también entiendo que es importante que se hable en general, desde en las familias, en los hogares, con los amigos, ¿no? De hecho, me parece que estas conversaciones entre los pares es fundamental, y ni hablar en el aspecto y en el plano educativo, en la escuela, en los liceos, bueno, a nivel terciario, en distintos centros. Según la experiencia de ustedes, ¿entienden que esto se encara y se encara de manera correcta en la educación? ¿Que hay ámbitos para charlar en la escuela, en el liceo? Esto también pienso que es uno de los planteos que viene llevando adelante desde hace mucho tiempo algunos sindicatos de la educación, de la escasa participación de psicólogos en algunos centros educativos, porque se entiende que es importante hablar. Pero ¿qué mirada tienen sobre este punto? Bueno, es difícil porque no hay suficiente formación. Entonces, partimos de que el tema todavía se sigue un poquito barriendo abajo de la alfombra. Igual cada vez más, por suerte hablamos del tema, el 17 de julio cada vez tiene más poder, más visibilidad y por lo menos hoy estamos todos hablando del tema. Nosotros
nada, los invitamos a seguir hablando del tema en los centros de estudio. Hemos intervenido, hemos tenido talleres, que está buenísimo para padres, para referentes, para chicos, para adolescentes, de prevención, de posvención. Yo creo que cada vez más nos estamos animando a hablar del tema. Ajá. Cuando decís que falta formación, profundicemos en eso. ¿Qué tipo de formación? Formación para profesionales. Para poder encarar esto, decís. Claro, pasamos por la carrera sin capaz que ver la suicidología. Entonces... ¿En psicología decís eso? Sí. O sea, es importante esto. Nosotros, en mi experiencia personal, tuvimos un taller que lo dicta Pablo Hein, que es compañero nuestro en el grupo, pero es un taller que elige una persona como optativa, ¿no? Es que... Claro. Y quizás el suicidio de Durkheim, que es el libro, pero más allá de eso, no. Y ahí estamos hablando de sociología, y en psicología no hay... Psicología, psiquiatría, enfermería, trabajo social. Estamos peleando para que se pongan currícula, porque imagínate, pasamos, como dice ella, no toda la carrera y es una materia optativa, y si yo no la opto, ¿qué hago? Me recibo, viene un paciente y no tengo ni idea de qué hacer con él. O sea, hoy en psicología también es optativo. En psicología, hasta donde yo sé, no está. No está, o sea que la formación va por otro lado. La formación va por otro lado. Sí, es por importante interés, eso, sí, porque sí. estamos hablando de un problema de salud mental, claro. Claro, va en mi interés personal. Yo me capacité y estudié un montón porque yo quise. Claro, ahora pero, es pero es voluntario. Es una eso. alarma, Claro, alarma es una encendida. alarma. Porque Es re preocupante, obvio. si hablamos de psicólogos y psiquiatras con los problemas de salud mental que tenemos en Uruguay, debería ser hasta una prioridad, diría, ¿no? Sí. Sí, de hecho, a ustedes les pasará lo mismo, pero a nosotros todos los días nos piden que demos charlas, que demos talleres, porque es algo que la población requiere y no está pudiendo obtener de los lugares, no sé, de esto, de la educación o... Recordemos que tú sos parte del programa de salud mental del Hospital de Clínicas, claro, de los colegios, me imagino, de los liceos, Sí. de pedir de todos lados que vayan a dar charlas. Sí, la gente no sabe si hablarlo esto con sus hijos, si no, es como... Por esto que dice ella también, ¿no? Lo del efecto contagio, Sí, no vayas a total. hacer cosas que instales, que hables de una cosa que pues, se pueda contagiar. Sí. O cuántas veces también, escuchamos esto de que uno te dice me quiero suicidar y la respuesta primera es no digas pavadas, ¿no? Cierto. No digas pavadas con todo lo que tenés y vos te quedás como, no, te está diciendo capaz que es la única oportunidad que tuvo para contarle a alguien esto que le está pasando. Sí, que ya el hecho de decirlo es todo un tema, ¿no? O sea, no todas las personas tienen quizás esa capacidad de poder expresarlo. Estamos conversando con la socióloga Luciana Carrasco y la psicóloga María José de Agosto. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Hoy es el Día Nacional de Prevención del Suicidio, por eso estamos conversando con María José de Agosto, es psicóloga de la organización no gubernamental Último Recurso, y con Luciana Carrasco, ella integra el programa de salud mental del Hospital de Clínicas. Un oyente dice, yo me quedé preocupada con algo que dijeron las invitadas, y es como que este tema del suicidio es una materia optativa en psicología. María José. Estamos todos preocupados por esto, la verdad es que estamos súper preocupados y cada vez que podemos lo traemos a la mesa el tema, porque llegamos a recibirnos y no sabemos nada sobre la prevención del suicidio. Entonces yo te pido a vos que hables en los medios y de dónde vos podés sacar esta información para hablar de esto si los psicólogos ni siquiera sabemos, sigue habiendo mucho estigma, mucho prejuicio alrededor del tema, mucho desconocimiento, entonces es dificilísimo poder trabajar así. Uh-huh. Bueno, es así, digo, en el caso de la sociología también se podría encarar, porque si uno piensa que este es un tema social, no es un tema individual, ¿no? Sí, es algo que siempre decimos, esto de sacarlo tanto de la clínica, porque todos en realidad somos agentes de prevención y en la carrera no lo damos más allá de como una optativa y los recursos que necesitamos para afrontar estos temas que son tan importantes en nuestro país no lo tenemos. Uh-huh. Hay otro aspecto que también importa, y es la posibilidad que tenga la persona de un tratamiento con un psicólogo, con un psiquiatra, la respuesta del sistema de salud también, ¿no? Que ese es un tema importante en el que creo que deberíamos avanzar mucho más de cómo estamos hoy. ¿Qué mirada tienen sobre eso? Bueno, los datos son públicos, de las esperas que hay para acceder a un psicólogo, para acceder a un psiquiatra, que si no lo podés pagar también es difícil, que te dan 8 consultas y en 8 consultas lamentablemente no podemos resolver la situación.
También está bueno decir que en todas las emergencias hay un psiquiatra disponible, entonces si tú estás en una situación que necesitas una asistencia rápida, vayas a la emergencia, pidas un psiquiatra y ahí te tienen que atender. Entonces, si bien hay espera para la agenda, saber que todas las personas que están en riesgo pueden acercarse a una emergencia para tener aunque sea una atención inmediata. Algunos de los datos que dio hoy el Ministerio de Salud Pública, dice, las mujeres concentran los intentos de suicidio frente a los hombres, y quienes más buscan quitarse la vida en Uruguay son los adolescentes y los adultos jóvenes de ambos sexos. Los adolescentes de entre 15 a 19 años registran la tasa más alta, cerca de los jóvenes de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, con una evolución a la baja en las franjas etarias más adultas. Bueno, acá funciona también el tema de las políticas comunitarias. Ahora yo estaba leyendo, el Ministerio de Salud Pública aprobó 42 propuestas comunitarias para salud mental, de más de 100 que se presentaron, y también es interesante porque quizás no haya ni tantos psicólogos ni tantos psiquiatras que puedan dar respuesta. Llega un momento también que los profesionales no dan abasto, y más si pensamos, por ejemplo, en el interior del país. Sí, nosotros creemos que es súper importante el trabajo comunitario, y esto que les decía, de que todos nosotros podemos ser agentes de cambio en esto, ¿no? Todos tenemos un oído para escuchar a alguien. Yo qué sé. Podemos empezar por ahí, y si contamos con más planes de formación para personas comunes como todos nosotros, es mucho más fácil que alguien se sienta acompañado. Uh-huh. Bueno, algunos oyentes que claro, que cuentan experiencias personales que van al sistema de salud y que bueno, y como decías, no siempre encuentran respuesta, porque sí, un par de consultas es como muy poco para poder ver una situación tan compleja. Y se termina resumiendo en aquellas personas que cuentan con la posibilidad de pagar, ¿no? Un particular, un psiquiatra, un psicólogo. Hay un montón que no accede a esa posibilidad, ¿no? Y ahí encontramos diferencias importantes. Y bueno, mirá lo que dice un oyente: la gente no quiere problemas. Cuando ves que hay una situación complicada, se apartan. Sí. De hecho, en la encuesta que hicimos, preguntamos si la gente creía que había un estigma para el superviviente, que son los familiares que quedan de una persona que se suicidó, y mismo los supervivientes nos han dicho esto, de que se murió mi familiar, se suicidó, y no logro que alguien me escuche, ¿no? Porque no quieren hablar de esta persona que falleció. Es como si nunca hubiese existido. Y para mí sería, digo, poniéndome en el lugar de la persona, uh-huh, sería mucho mejor que me escuchen. Porque era una persona que yo quería, porque tenía una historia, y no pasa eso en la realidad. Bueno, ahí hay otro capítulo, y es también, ¿no?, las personas que después tienen que convivir con una situación de este estilo, con una pérdida importante, ¿no?, que afecta directamente a un núcleo familiar, un grupo de amigos, lo que sea, compañeros de trabajo. Esa es otra historia de acompañamiento que también es importante en este contexto, ¿no? La posvención. Claro. Es súper importante porque aparte las personas que quedan, bueno, en el mundo se dicen estadísticamente que son 10 los sobrevivientes de suicidio. Acá en Uruguay somos muchos más, porque en realidad quedan los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo, la familia, los amigos, todas estas personas que entran a formar parte de la situación de las personas que están en riesgo. Entonces sí será importante atenderlos, porque aparte también cuando hay un suicidio empiezan a aparecer las culpas, los reproches, de quién fue la culpa. Sí, lo que no hice o por qué no estaba cerca. Lo que no vi, lo que no hice, por qué no le atendí el teléfono. Y bueno, saber que esto, si no sabemos las señales, capaz que no hay forma de que lo podamos haber ayudado. Bueno, ahí estás tocando un tema importante, ¿no? Del día después y cómo muchas personas terminan cargando con esa culpa, ¿no? De sentirse responsable de la decisión que tomó otra persona. Hoy lo hablábamos en la pausa también. Se da una situación en Uruguay, claro, somos pocos, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado de tener a alguien cercano o de conocer a alguien que tomó la decisión de quitarse la vida. Por lo tanto, es una forma en este momento de todos convivir con esta situación. Y que mirar para el costado no tiene mucho sentido porque directa o indirectamente todos estamos involucrados en este tema, ¿no? Totalmente. Un oyente pregunta cuán importante es el apoyo de la familia, de las personas que se sienten mal.
Es importante. De hecho, los encuestados lo posicionan como algo súper importante, el apoyo de los familiares y el círculo, los amigos también, los compañeros de trabajo. Creemos que la red sea escuela, trabajo, familia, amigos, vecinos, organizaciones sociales, todo es súper importante para contener a una persona que está en riesgo. Y tenés la misma visión. Sí, también decir que no es un tema de voluntad esto, ¿no? Porque muchas veces es, ay, dale, vamos adelante, vamos arriba, ¿no? Dale que se puede. Y no siempre se puede. A mí me gusta poner un ejemplo que es como, si vos te quebrás, yo no te voy a decir, dale, vamos a dar una vuelta, sale a caminar. Porque yo veo el yeso que vos tenés. Pero si vos tenés una enfermedad mental, una dolencia mental, angustia, depresión, llamalo como quieras, ideas de suicidio, no lo veo, no lo mido. Entonces, desde el desconocimiento y con la mejor intención, muchas veces te dicen, bueno, ponele onda, vamos arriba. Y no es una situación de ponerle onda. Hay que tener más gente capacitada, porque Totalmente. no sé, de operadores comunitarios, no necesariamente que sean un psicólogo, un sociólogo o un psiquiatra, sino como más gente desde los centros de estudio que estén preparados para estos abordajes. Obvio, la primera ayuda, ¿no? Que la primera ayuda sea cualquiera, porque de hecho desde la Organización Mundial te dicen, la primera ayuda puede ser cualquiera, no tengo que ser yo psicóloga, puede ser cualquiera. Socióloga Luciana Carrasco, psicóloga María José de Agosto, gracias a las dos por esta visita y participación en Palabras Cruzadas. Muchas gracias. A ustedes.